constitucional es hablar de lo que es la jurisdicción constitucional, que es la administración de justicia en materias constitucionales, llámese derechos y libertades, ¿no? Conflictos de competencia, ¿no? Y de alguna manera se terminó de consolidar, ¿no? La idea de la jurisdicción constitucional, la administración de justicia en materia constitucional, allá al inicio del siglo XIX en Estados Unidos. Marshall pudo, en una sentencia de Marbury versus Madison, pudo establecer, ¿no? Que en caso de incompatibilidad, ¿no? Entre la Constitución y la ley, el juez debe preferir la Constitución, porque si no fuese así, las constituciones serían pues un cuento, ¿no? Un palabreo de supremacía, pero en realidad siempre se impondrían las leyes al final, ¿no? Y bueno, todo ello, por ejemplo, tengo yo la tesis, ¿no? Que fue conocido, obviamente, cuando Kelsen, ¿no? Vivió en los Estados Unidos y me entiendo yo que trasladó, ¿no? Esta idea, ¿no? No se le reconoce así, pero se trasladó esta idea a Europa continental y propuso, por ejemplo, para unas constituciones realmente de contenido estrictamente político, ¿no? De escaparate, de presentación de un Estado, ¿no? Las dotó, ¿no? De lo que hoy día se entiende, ¿no? Como quién es el defensor de la Constitución, ¿no? Entonces planteó la idea de un tribunal constitucional incluso en inicio separado del independiente de la judicatura, de los jueces, porque buscaba de una manera una nueva especie, un nuevo perfil de juez, ¿no? Al que no sea el juez, por ejemplo, formado en las canteras, digamos, tradicionales, ¿no? Donde Montesquieu decía que los jueces eran la boca muerta que pronuncia las palabras de la ley, ¿no? Entonces, eso no es, eso se quiso, antes era un tribunal especializado, y esto lo logró en Austria, ¿no? El tribunal austriaco fue uno de los primeros, que incluso Kelsen años más adelante lo presidió, ¿no? Y con el tiempo, por ejemplo, en Europa continental el que más destaca es el Tribunal Federal Alemán, que está dentro del Poder Judicial. Esta es como la Corte Suprema del Tribunal Federal Alemán, ¿no? Que de alguna forma ha logrado una importancia muy especial, ¿no? En la teoría y en la práctica, porque un país como Alemania tan golpeado, ¿no? Post el nazismo, ¿no? Post la Segunda Guerra Mundial, pues en las películas que yo de chico veía de combate, hasta salvar al soldado Ryan, pues ahí aparece pues el único alemán bueno, ¿no? Que yo he visto es el de salvar al soldado Ryan. En realidad, no, perdón, la lista de Schindler, es el único alemán bueno es la lista de Schindler, ¿no? Después de eso, por ejemplo, tienes un tribunal, un federal alemán, que cambió la cara de la imagen de los alemanes, de, en lugar de violar derechos fundamentales, pues son los que mejor lo protegen en el mundo. La gran teoría del derecho, de hecho, de una manera también el Tribunal Federal Alemán y su constitución, la ley fundamental de Bonn, hicieron posible que un país que históricamente como Alemania no ha sido uno de los más democráticos, pero sí uno de los más cultos. Alemania es uno de los países más cultos del mundo, pero históricamente es el menos democrático. La historia democrática alemana empieza con la ley fundamental de Bonn, básicamente, y el triunfo, ¿no? Del Tribunal Federal Alemán, cuya doctrina, cuyas sentencias han sido de una manera influenciado mucho a otros tribunales constitucionales en el mundo. Por ejemplo, para los abogados constitucionalistas, hablar de Heberley en los 90 y hoy día hablar de Alexi, o sea, es digamos, algo común, ¿no? Incluso los mismos del Tribunal Constitucional, los asesores, citan mucho a Alexi, ¿no? Entonces, la doctrina alemana ha ayudado mucho y los teorías constitucionales en esta parte del mundo también llegaron, pero el de garantías constitucionales, que es el tribunal inmediatamente anterior al actual, bajo la Carta del 79, el inmediatamente anterior al 93, ese no brilló mucho, ¿no? Digamos que no hay ninguna sentencia, creo yo, que haya pasado a la historia, ¿no? O sea, el 20 tiene es parte de la historia de los textos constitucionales peruanos, pero no ha pasado a la historia, ¿no? No hay un tribunal pasa a la historia por sus sentencias, ¿no? Para bien y para mal, pero en ese sentido, cero tablas, ¿no? Del Tribunal de Garantías Constitucionales bajo la Carta 79. Es este Tribunal Constitucional, cuando fueron repuestos los magistrados, ¿no? Que fueron separados, ¿no? Bajo el Fujimorato, fueron repuestos, ¿no? Por una sentencia de la Corte Interamericana, el que empieza
una especie de, no lo digo en sentido peyorativo, una especie de activismo tratando temas que para los abogados han sido muy resaltantes. Por ejemplo, tratar sobre el contenido de los derechos fundamentales de las sentencias, eso era algo pero impensable en la legislación, en el derecho, en la jurisprudencia nacional. Luego, hablar del bloque de constitucionalidad, hablar del estado de cosas inconstitucionales, otra institución que fue recogida, ¿no? Por el Tribunal Constitucional, la recogió de Colombia y Colombia se la copió de Estados Unidos, ¿no? Así son las cosas. El bloque de la constitucionalidad, repito, ¿no? Luego, hablar de los precedentes. ¿Cuándo se habla de precedentes acá? Eso era common law, eso era derecho anglosajón. Hoy en día todo eso está asimilado, ¿no? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quieran o no, para un país en que siempre cada 5 años, o como hasta ahora, cuestiona la Constitución 93, es una constitución que, a diferencia de las anteriores, ha desarrollado sus disposiciones, sus principios, sus reglas, tanto así que no hay ningún artículo en la Constitución peruana que no tenga una referencia directa o indirecta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En otras palabras, la Constitución peruana, quiera o no, es una constitución viviente, porque todo artículo de la Constitución del 93 ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, ya sea de forma directa o indirecta. Es decir, cuando aquellos que quieren cambiar la Constitución 93 es algo así como una bomba atómica jurídica, ¿no? Porque lo suficientemente radiactiva como para afectar la seguridad jurídica, porque, es decir, no es una página en blanco, ¿no? O sea, hay un montón de jurisprudencia que como raíces sostienen la Constitución en materia laboral, en materia de derechos fundamentales, en materia de los derechos sociales, en lo que es la estructura del capítulo económico. Hay una serie de temas que ya a una forma han ido como raíces, echando raíces en la Constitución, que cambiarla sin más, como se cambiaba alguien de camiseta en las constituciones peruanas, como pasó con las 11 constituciones anteriores. Hoy en día es irresponsable decir, juramentar por una nueva constitución o querer cambiarla sin más por las consecuencias que va a traer, ¿no? En todo el desarrollo jurídico, ¿no? Jurisprudencial que ha producido este tribunal, ¿no? Con sentencias de todo tipo, hay que hablar de todo, sentencias buenas, malas, pésimas, impresentables, olvidables, ¿no? Como la que avaló un golpe de Estado, ¿no? Cuando se disolvió el Congreso. Entonces, cuando tú me preguntan, o me preguntan ustedes, el origen del Tribunal Constitucional, en esta coyuntura, en nuestro país, por ejemplo, se optó por un modelo especializado por la crisis del Poder Judicial. O sea, no, la falta de garantía de independencia, ¿no? La idea de tener un órgano especializado, ¿no? Que pueda garantizar, digamos, la jurisdicción constitucional, el control, por ejemplo, de las normas, ¿no? Del Parlamento. eh, Se prefirió optar por lo como pensó Kelsen, en un órgano especializado. Otros pedían que sea una sala de la Corte Suprema, ¿no? O un tribunal federal como el alemán, ¿no? Pero estos ya no prosperaron. Eh, y este tribunal, ¿no? Que es un órgano especializado, repito, ha tenido un desarrollo, ¿no? Altibajo, un desarrollo que nunca pensé que iba a hablar de precedentes constitucionales, ¿no? Era muy, muy positivista en los años, en los décadas del 90. Recién, a partir del 2021, con la reposición empezó a hacer un desarrollo jurisprudencial, incluso abraza lo que llaman la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el control de convencionalidad, es algo que impensable, ¿no? Y de alguna forma, antes de dar paso a Alicia, de alguna forma uno se da cuenta que esa constitución del 93, ¿no? Que fue tan polémica en su origen, con el paso del tiempo, no solo por las elecciones democráticas que hemos tenido, por el tiempo transcurrido, ha ido adquiriendo legitimidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano de alguna forma ha moderado algunos radicalismos de la Constitución del 93 cuando se redactó. Y con eso termino, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Por ejemplo, la Constitución peruana nos dice que todo trabajador tiene adecuada protección contra el despido arbitrario, ¿no? Es decir, que el trabajador está protegido, ¿no? Ante cualquier acto arbitrario que pues, pueda provocar un despido, pues, injusto y sin indemnización.
Eso estaba claro para 93, flexibilidad del empleo, ¿no? No estabilidad laboral, pero sí garantías de una indemnización si es que no haya sido debidamente liquidado un trabajador. Ujú. Pues bien, ¿no? El Tribunal Constitucional a comienzos del siglo XXI dijo que no solo es la indemnización, sino la reposición, con lo cual ha repuesto de manera parcial una estabilidad laboral, digamos, relativa, no absoluta, como existía bajo la Constitución del 79, que esto, pues naturalmente, los padres de la Constitución 93 estarían revolcándose porque dirían, esto no queríamos. Pero el Tribunal Constitucional lo ha moderado y, por supuesto, yo no es que sea fan de ese cambio, pero ha moderado algo que, digamos, parecía claro, pero el Tribunal ha considerado que la reposición es parte de, ¿no? Luego, y así varias, para no extenderme, varias disposiciones de la Constitución las ha ido moderando el Tribunal Constitucional. Entonces, de una constitución de parte, ¿no? Que parecía pues la constitución de los neoliberales, es que, queramos o no, eh, eh, poco a poco la idea, pero claro, el ambiente político distorsiona, poco a poco se puede llegar a convertir en una constitución de todos. Yo creo que la etapa de que ha ganado una legitimidad de ejercicio la tiene, o sea, no hay que ser hipócritas porque las elecciones, la alternancia democrática, ¿no? El recurrir a la constitución para dar salida a todo, la propuesta constitucional. Pero por otro lado, creo que estamos, de no interrumpirse, eh, sí cuesta mucho todavía pensar, ¿no? Que no es la constitución de parte, como lo fueron las anteriores, de un grupo, sino la constitución de todos, ¿no? Eso lo tendrá que decir el tiempo, ¿no? Y a medida que perdure esta constitución. Perdone que me haya extendido, Alicia había levantado la Sí, manito. doctor, quiero saber de cara también a los chicos, ¿qué es el positivismo y cómo eso ha influido en el derecho para que ellos también tengan un marco conceptual un poco más claro de ese tecnicismo? Sí, sí, cuando hablamos de positivismo, estamos hablando básicamente en términos muy claros de la ley escrita, ¿no? O sea, que el derecho es lo escrito, el derecho es lo escrito, ¿no? O Entonces, sea, y lo puede ser que más, la ley esté mal escrita. bueno, sí, ahora, igualmente la ley se sabe que tiene que ser interpretada, pero hablamos del derecho positivo, estamos hablando del derecho que ha sido, o sea, digamos, el peso que tiene, por ejemplo, la ley como la máxima expresión jurídica de un país, ¿no? Es un elemento muy estatista, ¿no? Del Estado, ¿no? El Estado es un invento de la edad moderna, Ujú. producto de la guerra de religión, ¿no? El Estado de la nación, el territorio, ¿no? Sí, La soberanía, ¿no? sí, El derecho constitucional, digamos, con nace en Napoleón. el mundo anglosajón y no donde en Inglaterra, por ejemplo, el concepto de Estado no llegó, el de la edad moderna, porque cuando se quiso incorporar en el fin del siglo XVII, hubo una guerra civil, ¿no? De los parlamentarios encabezados por Oliver Cromwell contra el rey Carlos I Estuardo. Entonces, bueno, su padre Jacobo ya se las traía, ¿no? Pero de todas formas él sí quiso consolidar y hubo una guerra civil. No pudo consolidar y de hecho eso hizo posible que los parlamentos que existían en Europa continental en la Edad Media, producto del Estado por brindar seguridad contra seguridad y en defensa, ¿no? Y protección contra la guerra de religión, los parlamentos se suprimieron. Pero Inglaterra no, el parlamento inglés mantuvo su vigencia, ¿no? Incluso mantuvo su vigencia incluso a costa del rey, porque cuando Cromwell gana al rey, el rey le cortan la cabeza y Inglaterra fue 11 años una república. Entonces, el positivismo, por ejemplo, eh, digamos, se lo pone al judicialismo. El judicialismo es comprender, ¿no? Que la producción, ¿no? El derecho, ¿no? Digamos, la producción del derecho está a cargo, por ejemplo, de los jueces, ¿no? Con sus sentencias es lo que hacía, y esto es muy romano, ¿no? O sea, los romanos decían, por ejemplo, ita ius esto, ¿no? Así se el derecho en sus sentencias. Ujú. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo se sienten más seguros, no? Pregunta que no, mi director de tesis me decía, ¿no? ¿Cómo se sienten más seguros? ¿Con una ley que diga todos tienen derecho a una vaca o una sentencia que diga la vaca es tuya? Una ¿Cómo se sentencia. sienten más seguros? O algo más real, todos tienen derecho a una vaca o una ley que diga todos tienen derecho a una vaca, así solemne, todos tienen derecho a una vaca, ¿no? O una sentencia que diga la vaca es tuya. ¿Cómo se sienten más seguros? Todos tienen derecho a una vaca.
No, es que es lo que uno puede creer cuando tú tienes hecho una vaca, pero decir la vaca es tuya, cuando te lo dicen, o sea, Claro, quiere decir Ya la que yo ya ya sentencia, es la voy a propiedad recoger, privada. me siento más seguro de que eso es real, a decir que todos van a tener una vaca, es como decir Sí, todos tienen derecho al agua, claro, y vemos que ni en Lima todos tienen derecho al agua, ni en Lima todos tienen sí, derecho al pues agua. tienes razón. Sí, Entonces, sí, es verdad. entonces claro, entonces, es decir, lo segundo es el derecho para los anglosajones, lo segundo es el derecho. Entonces, el derecho está más cerca, por ejemplo, de la cosa justa, ¿no? Es Claro, la justicia el caso concreto. Entonces, y de alguna manera se expresa no solo, y luego la sentencia, pues, tiene, a diferencia, la ley, por ejemplo, para los positivistas, la ley pues tiene una estructura que puede asociarse con el estado sólido de las cosas, ¿no? La ley, por ejemplo, tiene un procedimiento, ¿no? Se presenta un proyecto, se debate, se discute, se aprueba en comisión, se pone fecha para debatirlo en el pleno, se aprueba por medidas luego simples, se es una ley manda. ordinaria, se envía al presidente, tiene 15 días el presidente para decidir si va a observar o no la ley, Y lo ¿no? observa, pasa de Eh, nuevo a debate y luego lo pasa para... Exactamente. Puede ser, si el presidente la observa, se debate otra vez y la puede dar por insistencia, pero cuando ya se promulga, esa ley ya rige y es Ujú. dura, ¿no? Pero la jurisprudencia en los estados de naturaleza está más cerca del estado líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es más viscosa, ocupa espacios vacíos, ¿no? En la ley, entre una disposición de ley y otra, pueden haber lagunas, y de alguna forma la jurisprudencia cubre los vacíos a través de la interpretación, cubre los vacíos, es más líquida, ¿no? Más expansiva, ¿no? Más líquida. Y eso finalmente está más cerca de la realidad, ¿no? Napoleón, por ejemplo, que fue el que impulsó, ¿no? Mucho el positivismo en Europa con el Código Civil, Napoleón le dijo a los jueces, les ordenó, ¿no? Porque era su estilo, ¿no? A ver cómo lo ponen en la película de Ridley de Scott, ¿no? Que va a salir ahora en la película, es de Napoleón. A él, él dijo, esto me lo aplican, ¿no? Esto no me lo interpretan, esto me lo aplican, ¿no? Me lo aplican. Y los jueces se dieron cuenta que no era tan fácil, ¿no? Entonces muchas veces en latín colocaban Don Licket, ¿no? No lo veo claro, ¿no? No lo veo claro. Entonces no podían, y cuando se empezó a interpretar el Código Civil, se finí, ¿no? Napoleón pues decía que eso no es lo que él quería, ¿no? Entonces, hoy día el Código Civil es el napoleónico sigue vigente, pero se mantiene, pues creo yo, como un símbolo, ¿no? O sea, se mantiene, pero creo que no está aplicado de manera mecánica como antaño, ¿no? Tiene sus reformas. Pero el positivismo, por ejemplo, vean ustedes, por ejemplo, ustedes cuando juegan fútbol, ujú. cuando juegan, los que juegan fútbol, Todos los están, chicos. claro, han aprendido a jugar fútbol, por ejemplo, cuando aprendieron a jugar fútbol, aprendieron que con el reglamento de la FIFA, antes de salir a calle a jugar con la pelota o no. Su primer partido histórico de fútbol lo han aprendido a jugar, o sea, no sales a la cancha si no has leído el reglamento de la FIFA. O sea, si no, no juegas. No, Pregunto, perdón. no. O No. sea, Es uno más, juega puede ser que haya algunos jugadores de renombre que ni siquiera nunca han leído el reglamento de fútbol. Puede ocurrir, ¿no es cierto? toda la selección No peruana. obstante, hay unas reglas, hay un juez que es el referee, ¿no? Ahora hay un bar, ¿no? Hay un juez que es el referee, hay unas reglas que se dan por sabidas, ¿no? El juez, el ref tiene que dirimir, ¿no? Tiene que darse cuenta, ¿no? Ahora, repito, está la ayuda del VAR, ¿no? Que tampoco no es que ha resuelto las cosas porque el VAR no decide, eso es el que ve el televisor del VAR el que decide. Es una ayuda, Con ¿no? lo cual, yo lo que veo es que, perdón, perdón, El VAR es una ayuda. es una ayuda, pero fíjate, el juez determina, está en la cancha, no le saca el reglamento, lo que saca son tarjetas rojas y amarillas para evitar el diálogo, ¿no? Entre el jugador y el juez, pero, pero es como de señas, ni siquiera tienes letras escritas, ni siquiera podrías, es que, ¿me explico? No obstante, está resolviendo un caso, ¿no? Un caso concreto que se da, pues, ante la duda si fue una falta o no fue falta, si fue fuera de juego o no, si es posición adelantada. Entonces, curiosamente, son los británicos los que han establecido las reglas de los deportes más conocidos del mundo, son los anglosajones. Muchas veces han sido ellos, ¿no?
y de alguna forma vemos que el Estado, pues, los positivistas, por ejemplo, han considerado, ¿no? que la sustancia, ¿no? del derecho pues está pues en la norma escrita, ¿no? En la norma escrita, ¿no? Entonces, yo no estoy negando que no haya normas, tiene que haber, pero lo que sí digo es que no desprecio que lo que hacen los jueces es derecho, lo que considero que es lo que hacen, porque además, fíjense, además de aplicar la norma, el juez la interpreta, el juez puede aplicarla, puede de alguna manera hacer interpretación sistemática. Hay un plus por parte del juez que te das cuenta la norma sola no te garantiza un juicio justo, ¿no? Porque incluso puede ser mal aplicada por alguien que no sepa derecho. Un juez, digamos, aparte de la norma, que es un instrumento, tiene otras fuentes, ¿no? Tiene precedentes de otros casos similares, ¿no? Tiene, por tanto, jurisprudencia con la cual complementar. Evidentemente, juega también su formación jurídica, su sentido común, ¿no? Eso, por ejemplo, es parte, ¿no? O sea, yo creo que reducir, el positivismo reduce, creo yo, el derecho a solamente la norma escrita, ¿no? Y eso es muy, digamos, minimalista, ¿no? Eso es muy minimalista. Evidente, el derecho, como el VAR, ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? Pero no necesariamente va a cerrar el círculo, va a determinar o necesariamente va a tener que producir un juicio exacto, salvo que pues sea, pues evidentemente, ¿no? O sea, no, los perritos no pueden ir, no se pueden cruzar perros en el parque, ¿no es cierto? Aparentemente está claro, ¿no? ¿No? Aparentemente está claro, ¿no? Ya, pues, yo estoy llevando, no mi perrito, pues, estoy llevando mi caballo por el parque. No, pero no es perro, pues, no es caballo, no es perro, pues caballo. No, pues, pero por analogía se sabe que no se pueden permitir, lo que quiere la ley decir que no pueden pasar animales por acá. Me dejo entender, ¿no? O sea, por la analogía esa que de eso se trata. No, no, estoy llevando con mi gato, con mi gato. No, pues, o sea, quizá el gato es más educado, el gato es más self-service, pero mi caballo es distinto, ¿no? O sea, no es, ¿no? Se busca pues un poco la seguridad de los que van al parque, no estropearlo, ¿no? ¿Ah? Entonces, no estén pasando por ahí, ¿no? Mejor entender. Entonces, no es una aplicación mecánica el derecho con las leyes. El derecho no es aprenderse las leyes de memoria. Eso no es el derecho, ¿no? Entonces, es realizar la justicia el caso concreto, ¿no? Lo cual es un puro producto intelectual, ¿de acuerdo? Para resolver un conflicto, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Perdón si me he extendido, no sé si quedé claro, los confundí más, ¿no? Si los confundí más, cumplí mis objetivos, porque si no, Daniel, ¿qué Eh, le quieres preguntar al sí, doctor? yo tenía una pequeña pregunta y era con respecto a, bueno, nosotros visitamos el TC y nos dieron la información de que ellos vienen arrastrando unos 5.000 casos y que llegan a resolver sí. en aproximadamente unos 500 al mes, 400 a 500 al mes. Constitucionalmente, ¿qué es lo que podría hacer el TC, digamos, para incrementar sus brazos y poder potenciar eso y abarcar, ¿no? Una mayor Bueno, cantidad de... hay un tema, creo yo, de proceso, de procesos, incluso de técnica de procesos. Por ejemplo, yo estoy en la comisión del INDECOPI en Piura y los órganos reguladores, ¿no? En derecho administrativo, los órganos reguladores tienen unos procesos internos, ¿no? O sea, ya quisiéramos que los ministerios operaran así, ¿no? Es decir, ¿no? Tiene todo un sistema que calendariza la producción, por ejemplo, las resoluciones, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Yo nos sesionamos una vez por semana y mi sala y nos dicen, no, pues tenemos que decidir ahora porque ya se vence el plazo para dictar sentencia. Entonces, si así operaran el Poder Judicial o el Tribunal, ¿no? Entonces, otro sería el cantar, ¿no? Pero no solo en el Perú, sino en el mundo. En España también hay muchas normas acumuladas, ¿no? La sentencia que se demoró sobre la declaración pues, de independencia, Estatuto de Independencia de Cataluña, demoró un montón en que el tribunal dé su opinión, ¿no? Demoró varios años. Entonces, hay esta acumulación, por ejemplo,
se debe, por ejemplo, a este problema de los procesos, porque en ese sentido no le crean al código. El código se cumple para abogados y no cumple el término para apelar, pero para el tribunal, si pasa el mes y no sentencia, no pasa nada, no pasa nada. Pero estos son procesos que tendrían técnicos, ¿no? Que tendrían que adecuarse, ¿no? Que sean, por ejemplo, y ahora con informática más, o sea, plazos para presentar el proyecto, ¿no? Eh, una fecha límite para poder ser debatido, ¿no? Es un poco, tendría que ir corriendo, ¿no? Y ese realmente creo yo, personalmente, que no ha sido el estilo, ¿no? Ni tampoco la tradición. Yo creo que cualquier juez en la Corte Suprema que quiera imprimir un poco de velocidad va a ser criticado por sus pares, ¿no? Y después no cambies el estilo, ¿no? No cambies no lo hagas tan rápido, ¿no? Me parece que eso es un poco, va por ahí, ¿no? Y esto es muy, pero repito, los órganos reguladores no es así, ¿eh? O sea, y eso podría, y son expedientes también, ahí tiene su etapa probatoria, todo tiene, ¿ah? Eso también lo tiene, ¿no? Y se resuelven. Esos son los órganos reguladores de ahora, ¿no? Yo creo que esto se puede, y luego, claro, hay sentencias que en realidad a veces uno ve un poco de maña, ¿no? Que esperan, por ejemplo, Semana Santa, Navidad, ¿no? Para sacarlas para que la gente esté distraída en otras cosas, ¿no? Porque esperan Semana Santa, Navidad y la sacan para por ejemplo, mañana es un día clave en Santa Rosa, que de martes te pasas a jueves y el miércoles te colocan Santa Rosita, te colocan ahí una sentencia que por lo bajo y te cogen frío, ¿no? ¿No? O sea, no, la gente no sale a marchar, la gente está con su feriado. Ahí hay mucho de eso detrás, ¿no? Por parte de, de los tribunales, ¿no? Y Entonces, de cara a una ciudadanía, doctor, ¿qué es lo que tiene que saber del TC? en caso de primero, que es tres cosas, ¿no? Primero, que es el órgano de control de la constitucionalidad, ¿no? Es el órgano de control, ¿no? Es decir, es el órgano que produce la interpretación de cierre en el país de una disposición constitucional, ¿no? De un principio o de una regla constitucional. Es el órgano, la interpretación de cierre sobre lo que la Constitución es lo que diga el Tribunal Constitucional en el Perú, ¿no? Eso es primero, ¿no? Segundo, que el tribunal conoce, por ejemplo, en última instancia no conoce las resoluciones denegatorias que no fueron concedidas sobre amparos, habeas corpus, habeas data, son de incumplimiento en el Poder Judicial. Por recurso extraordinario, el tribunal puede terminar dándole la razón a quien aparentemente perdió en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso es como el último bastión, ¿no? Para la protección de los derechos es el tribunal. La primera, que es por ser órgano de control de la constitucionalidad, declarará inconstitucional cualquier ley o norma del mismo rango que vaya en contra de los principios y reglas constitucionales. Y en tercer lugar, el tribunal resuelve conflictos, que eso ahora está en boga, resuelve conflictos de competencia entre los órganos del Estado reconocidos en la Constitución, ¿no? Durante sus primeros 20 años, o 25, el tribunal se ha agotado en los dos primeros, ¿no? En declarar la inconstitucional las leyes que sean contrarias a la Constitución y ser el último garante de los derechos y libertades en el país también, ¿no? Pero ahora que la Constitución ha perdurado en el tiempo y se han producido estos conflictos de competencias entre el Ejecutivo con el Judicial, no, el Judicial con el Legislativo con el Ejecutivo, ¿no? Que se han dado problemas, ¿no? Para nombrar al defensor del pueblo, sobre el tema de comisión de investigación. Entonces, es aquí cuando, y esto se ha dado porque ha perdurado la Constitución mal que bien, ¿no? Entonces, este rodaje, este encuentro de conflicto de competencias que se puede haber generado por malas interpretaciones, el tribunal lo tiene que dirimir, ¿no? Tiene que dirimir en aras de la separación de poderes, tiene que decir, establecer los límites, ¿no? Una corrección funcional, ¿no? Que es cómo está ejerciendo, cómo se ejerce correctamente esa atribución por parte de este órgano, ¿no? Y cómo no se está ejerciendo bien, ¿no? Entonces eso también lo resuelve el tribunal, ¿no? Son tres grandes eh, competencias, ¿no? Controlar la constitucionalidad de las leyes o norma del mismo rango, ser el último defensor de los derechos en el país, ¿no? Y resolver los conflictos de competencia, ¿no? Que puedan existir entre instituciones. Eso es. Ok. Ahora, chicos, no sé si tengan alguna pregunta de cara a sus temas para que puedan
Aunque hay otras más, que es el voto dirimente, ¿no? Supuestamente, por ejemplo, hemos tenido una época en que el Tribunal Constitucional no ha estado, por ejemplo, no ha tenido, por ejemplo, suficientes votos como para, ha tenido, por ejemplo, falleció el doctor Ramos, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera, o por ejemplo, cuando ven que hay una norma que va a quedar, una decisión va a caer en empate, el presidente tiene voto dirimente, vota doble, ¿no? Tiene voto dirimente, ¿no? Entonces, eso rompe, por ejemplo, el tema el tema de la diligencia se rompe, ¿no? Por el presidente, ¿no? Que es algo que tiene que utilizar de manera muy excepcional, ¿no? No puede el tribunal, pues, dejar de tener miembros. Actualmente el tribunal le falta un miembro todavía, porque se retiró Héctor Ferrero, luego una pena, falleció Héctor Ferrero Costa, y y tiene que recomponerse, ¿no? Pero podría ocurrir que por enfermedad o algo que estén cuatro y tengan que decidir si se declara inconstitucional o no una norma y te perdió 5 votos, pues el presidente tiene voto dirimente, ¿no? Puede pasar, puede votar doble, ¿no? Esos son los casos en que se utilizarían. Eh, Hoy en día, por ejemplo, el tribunal, en cuanto a sus sentencias más que está esperando, es, por ejemplo, una de ellas, es importante si va a declarar inconstitucional la ley de reforma a la Constitución que impidió la reelección presidencial inmediata. Entonces, porque la ley de reforma es una ley de reforma constitucional, ¿no? Y el tribunal ha dicho que puede, las leyes de reforma también son parte interpreta que pueden ser revisadas por el tribunal, ¿no? Porque hay leyes de reforma constitucional inconstitucionales. Eso la imaginación pues lo puede admitir. Y el tribunal vamos a ver lo que va a resolver, ¿no? Ya fue el informe oral y vamos a ver lo que va a resolver. Otros casos, por ejemplo, claves que hemos tenido uno reciente ha sido el de que los jueces no pueden intervenir en cuestiones políticas, ¿no? O sea, el juez no puede impedir, por ejemplo, que se elija el defensor del pueblo porque es una decisión política que es una competencia exclusiva y, como dicen, también excluyente del Congreso. No puede el tribunal, si no le gusta, pues no le gusta, pero eh, eh, así como el Poder Judicial puede intervenir, pues se ha probado, ¿no? Se ha demostrado, argumentado, mejor dicho, que si es que en una comisión de investigación, ¿no? El investigado no tiene derecho a la defensa, pues eso puede intervenir el Poder Judicial, ¿no? Un amparo, ¿no? El caso de Díaz Canseco, el caso de Alan García, esto ha ocurrido, ¿no? Ujú. Pero de ahí a que pueda de una manera impedir que cumpla con sus competencias el Parlamento, no puede interferir. Eso Es eso la no puede ocurrir. autonomía, pues, lo que tiene que prevalecer, Tiene ¿no? su autonomía, su independencia, efectivamente. Entonces, eso ya lo ha resuelto el tribunal, ¿no? Pero Ujú. también, por ejemplo, dice cosas que hay cosas que, por ejemplo, como todos hermanos puede equivocarse, en mi opinión. Por ejemplo, Claro. decir que el presidente del jurado de elecciones, por ejemplo, el presidente del jurado de elecciones es vocal supremo, y los vocales supremos de la Corte Suprema pueden ser acusados acusacionalmente, esto para mí es un error, porque el vocal supremo de la Corte, que es miembro del jurado de elecciones, no está ejerciendo como vocal, está cumpliendo funciones como miembro del jurado de elecciones. Entonces, y él no está, y lo que se ha querido es prever, ¿no? Por ejemplo, se pueda bloquear, por ejemplo, interferir los políticos un proceso electoral anulando, ¿no? O amenazando, ¿no? Al presidente del jurado, ¿no? Y a sus miembros, ¿no? Entonces y luego se ha pedido que se reforme la Constitución para colocar al presidente de la OMPE y del RENIEC que estén dentro de eso también eso, por ejemplo, sería una formalidad colocarlos, pero sería un despropósito para lo que creo que para la realidad del país, ¿no? Este país no es Estados Unidos, que puede ganar Trump y puede perder Trump. O sea, no es, digamos, se ha buscado blindar, ¿no? El sistema electoral, ¿no? Que la gente tenga discrepancias de acuerdo a cómo han resuelto lo mismo de la jurada es otra cosa, pero no son eternos. El 2026 no van a estar, no alcanzan el 2026. Pero esas interpretaciones son dudosas, ¿no? Pero bueno, bueno, ahí quiso el 16 de enero solitario, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay sentencias que sí son bastante, por ejemplo, que son polémicas. Por ejemplo, cuando también decidió, digamos, sobre el tema, me parece, de los partidos,
del derecho, no me acuerdo que fue creo que que determinados partidos podían, tenía que haber una elección que tenía que ver con terroristas, me parece que podía, un sentenciado por terrorismo podría ser candidato luego a la presidencia. Eso es democracia boba, ¿no? O sea, yo creo que eso no es, digamos, no significa que un sentenciado por terrorismo va a dejar de trabajar, no puede poder trabajar, puede trabajar, pero hay determinados asuntos en los cuales no debería permitirse que vote, ¿no? Por ejemplo, que vaya a ser candidato. ¿Por qué razón, no? Porque fíjense, Alemania tiene una disposición que establece, ¿no? Que no son reconocidos los partidos, prácticamente no lo dice con estas letras, pero lo de entender, los partidos pro-nazi o partidos contra la democracia, la libertad, la elección democrática son inconstitucionales. O sea, eso es lo que, por ejemplo, el Perú tenía que haber hecho después del terrorismo. Poco, aprender de la historia y colocarlo. Entonces, y esto no es Partidos. y luego, claro, la democracia es el único sistema que permite la crítica a sí misma, ¿no? Es una cosa que la refuerza. Lo que no admite la democracia son a los terroristas porque quieren destruir el sistema. Entonces no Claro. cumple las reglas de juego, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, no debería, eso no debería prosperar, pues normas que permitan que sentenciados por terrorismo. Vamos a ver, un profesor plagiador en Estados Unidos no vuelve a enseñar en universidad jamás, ¿de acuerdo? Claro. Nos falta tanto. No Definitivamente vuelve. hay leyes dentro de la Constitución que están con vacíos de desactualización y que no están bien Pero elaboradas, pienso, ¿no? Porque, por ejemplo, y claro, aquí también un poquito entrando el tema de esta tendencia de demanda, ¿no? De cambio de la Constitución, de la Asamblea Constituyente. sí, Me parece que hay conceptos acá claves para nosotros que debemos entender. Derecho, ley, justicia, constitución, democracia, carta magna, instituciones democráticas, ¿no? Porque yo sí estoy de acuerdo que se actualicen las leyes. Por ejemplo, quien quiera candidatear Mediante reforma. como congresista, como candidato a la presidencia, como alcalde, no puede tener ningún tipo de backup Tendencia. o antecedentes, pues, ¿no? De terrorista. ¿Y cómo es que ahora sale Antauro Humala de la cárcel y ya quiere ser candidato a la presidencia? Para mí eso es un peligro inmenso. sí, o sea, digamos que eso no es, digamos, ahora, en condiciones normales tendría que estar desacreditado. Claro, en condiciones normales tiene que ser acreditado por la ciudadanía, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, a lo que llamamos ciudadanía realmente no, bueno, muestra un botón las elecciones de 2021, ¿no? Ahí tiene la muestra un botón. O sea, al margen de los resultados, se eligió al menor preparado, al menos preparado. Es que la Entonces, brecha y del eso es un poco conocimiento y lo la que cultura y la ignorancia es tremenda. no hay digamos, Hildebrand en su libro donde recopila sus mejores entrevistas, donde compila sus mejores entrevistas, él se plantea y dice, ¿no? Cuando la cultura se separó de la política en el Perú, ¿no? Ujú. Y uno lo ve, ¿no? Uno lee las entrevistas en cambio de palabras en su libro y hay cosas que hablan los políticos allí que parece que están vivos. Y la manera incluso ya no la técnica de cómo contestan las preguntas, cómo se saben evadir, ¿no? O le sacan la vuelta a lo que dice Hildebrand, una habilidad, me parece, o refutable, datos que aquí van con otros que dan ellos, ¿no? Son cosas que ya no vemos, ¿no? Incluso el sentido del humor, que es tan político como todo lo demás, ¿no? También uno lo puede apreciar en las entrevistas. Entonces, Pero, eso vemos. Sergio, creo que sí, algo, creo, Sergio. sí, justamente tocando lo que Alicia mencionó, también creo que parte desde un tema de precisiones dentro de los documentos, dentro de las normas, dentro de lo que indica la Constitución, porque si bien es cierto, Antauro, nosotros lo entendemos como una persona frívola, una persona que ha asesinado, que ha causado muertes, que ha causado... Pero Antauro no fue sentenciado por terrorismo, por ejemplo. Fue Mm, sentenciado por rebelión. mm, O sea, tiene que ver también un tema por conceptos, entiendo yo, porque, o sea,
Se habló mucho que no, que justo por este tema de Pedro Castillo, Iber Maraví, toda la gente que estuvo ligada al gobierno de castillista en su momento, tenían ciertos antecedentes con el terrorismo, ¿no? Pero eran tales que fueron más que nada investigaciones que no se concluyeron. En el caso de Antauro Humala no fue sentenciado por terrorismo, sino fue sentenciado por rebelión. Entonces, son conceptos que no esclarecen bien un panorama, ¿no? O sea, creo que hay un problema dentro de la Constitución que no se tiene que cambiar por su totalidad, pero sí se tiene que hacer reformas, que es Lo, importante. lo que ocurre, lo que ocurre es que la Constitución es un código penal, ¿no? Ujú, Y eso, por ejemplo, esa norma que se quiere plantear contra Antauro Humala no está en la Constitución. Si uno se pone a ver, por ejemplo, los mínimos que pide la Constitución es que sea Pedro de nacimiento, sea un ejercicio y no menor de 35 años. ujú, Entonces, luego, por ejemplo, aparece una ley que nos dice en el año 2016 que excluía a dos candidatos, a Acuña y a Guzmán, ¿no? Que nos dice si dan una dádiva o incumplen, por ejemplo, un requisito, por ejemplo, formal, ¿no? De actas, ¿no? Los partidos, pues tienen que ser excluidos, ¿no? Guzmán fue ujú. por lo segundo y Acuña por lo primero porque creo que dio 10.000 soles para un muro. Sí, claro. Eh, bueno, eso es un error lo que hizo el jurado, ¿no? Yo se los dije a ellos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la ley no puede ser más gravosa que la Constitución. La ley, la Constitución dice que para ser candidato necesita primer nacimiento, sea un ejercicio no menor de 35 años, la Constitución. Si la ley me dice, por ejemplo, una sanción, ¿no? De una sanción, por ejemplo, por otorgar dádivas o lo que sea, pues no puede ser exclusión, sino de ser, colocarle pues sus 100 UITs, ¿no? Pero no con una sanción administrativa sancionadora. No puede ser, por ejemplo, la exclusión. Entonces, pero el código, la Constitución es un código penal, ¿no? Yo lo que veo es que Antauro Humana, pongamos, si hubiese cumplido su condena, parece que sí, pero, ya purgó, sí, ya purgó, ¿no? Pero una cosa es que haya purgado y otra cosa es que de alguna manera sus acciones no traigan consigo determinadas consecuencias, ¿no? El tema de consecuencias en cuanto a, por ejemplo, especialmente, ¿no? O sea, digamos, en el pleno ejercicio civil, pues se ha recuperado, pero parece que ahí tendrían que regularse, ¿no? Que reglamentarse, ¿no? La posibilidad que una persona pueda, fíjense, en Estados Unidos es muy sensible el tema, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, un presidente que esté enfermo, o sabe que esté enfermo, le van a pedir que renuncie. Un presidente que incluso la sensibilidad tiempo atrás que ha mentido, pues un presidente que no parece que no es confiable, ¿no? Entonces son cosas que, mm, Sí. que se explican a sí mismas. Yo no creo que sea prudente, ¿no? Que exterroristas, por ejemplo, no hay exterroristas en primer lugar, ¿no? Juego de palabras, los terroristas hayan llegado, por ejemplo, al poder, ¿no? Porque eso es lo que ha ocurrido, ¿no? No Ujú, escondamos el sol con un dedo, eso es lo que ha elegido, ¿no? Esa es la respuesta a 20 años de terrorismo, ¿no? Y tantas muertes, ¿no? Entonces eso a mí no se me olvidará. Eso a mí no se me olvidará. Entonces yo claro. creo que eso, no, eso a mí no se me olvidará. Entonces, claro, si la respuesta ciudadana no está a la altura de las circunstancias, pues lo tiene que ser pues, la determinada regulación. Ujú, Pero los alemanes no han querido volver a tener un nazi y han colocado una disposición muy clara, ¿no? Al respecto, ¿no? Sobre que no pueden de ninguna manera permitirse la inscripción de partidos que vayan contra la libertad y los derechos humanos y la democracia. Entonces es parte de una constitución. Yo creo más que en la reforma, creo que la constitución tiene que dejar huellas, ¿no? O sea, dejar, bueno, la constitución mexicana, por ejemplo, tuvo a Porfirio Díaz, lo tuvo, está en un artículo que he publicado hoy día en el Montonero, en la columna del Montonero, pero el diario digital. Porfirio Díaz tuvo muchos años, varias décadas en el poder, ¿no? Gobernando México, ¿no? Y cuando vino la revolución de Zapata, la Constitución de 1917 lo que estableció es que una persona que ejerce el cargo de presidente no volverá jamás a ser candidato a la presidencia, que es lo que le va a pasar a AMLO. Pero es ujú, una disposición muy importante, ¿no? Porque aprende su historia. No quieren volver a tener un presidente que dure 40 años. Han tenido partidos de 60 años, ¿no? Que fue el PRI, ¿no? Pero han tenido candidatos de 40 años, ¿no? Que han llegado a ese lugar.
Entonces hay que aprender de la historia. Eso son cosas que, por ejemplo, esas son reformas que las cuales yo creo, ¿no? Reformas que son capaces de propiciar otras, ¿no? Y reformas que son capaces de mirar hacia adelante porque propician otras, y reformas que son capaces de evitar que se repitan las malas experiencias. Por ejemplo, esa cicatriz que es el tema de evitar partidos cuya digamos, plan de gobierno es cambiar la constitución, que es la que lo va a llevar al poder. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Y ese concepto se ha utilizado bastante, mayormente por la izquierda, no estamos hablando de partidos como, por ejemplo, el de Verónica Mendoza, Sí, ahora Perú Libre, lo ha utilizado sí. bastante el tema del cambio de constitución como una solución para la crisis No hay política. ninguna solución. Es solución para ellos, porque van a querer otra vez el Estado empresario, elefantiásico y lo demás. Yo ahí, por ejemplo, Lo sí, único por que ejemplo, ahí no quería, por ejemplo, no quería, sí, evidentemente la Constitución te lleva también a hablar de posturas políticas, ¿no? Pero yo me voy solamente a una fotografía en la práctica, ¿no? Una fotografía en la práctica, ¿no? Por lo general, con todas las deficiencias que pueden tener, por ejemplo, porque el sector empresarial tampoco es impoluto y no es que tenga falta de responsabilidades en muchos aspectos, eso no es el tema de la discusión, pero lo que sí yo veo es que muchas de las ideologías extremistas o de izquierda utilizan los derechos humanos para perseguir a sus enemigos. Cuando ves que en Venezuela también a cualquier opositor van, lo meten preso o lo matan. Segundo, hablan mucho del medio ambiente, pero con el solo propósito de que no haya inversión extranjera en el país. ¿De acuerdo? O sea, ¿no? Hablan de los derechos humanos para perseguir a sus enemigos, ¿no? Y hablan de la democracia, pero solo para llegar al poder, como un conducto para llegar al poder y luego quedarse. mm, Entonces, hay mucha hipocresía, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, que hay una izquierda más democrática, ¿no? Pero no, que cree en la alternancia democrática, que cree políticas públicas razonables, ¿no? Con tus impuestos, pero no es nada de eso la izquierda aquí, ¿eh? Nada de eso. no, en lo Y absoluto. si me pones a la derecha, pues tampoco, por ejemplo, veo que tampoco está, digamos, no se meterá con la Constitución, no se meterá con hechos, pero tampoco, digamos, realiza cambios profundos, ¿no? En las estructuras económicas del país, ¿no? El último gran cambio estructural de las reformas económicas del país que trajo consigo reformas sociales también han sido el tema del libre mercado y todo lo demás, ¿no? O sea, no me vengan a decir las cosas. Que esto no ha sido implementado por políticas públicas de poder distribuir mejor la riqueza con hospitales, colegios, es un problema que ha tenido el Estado. Eso es una falla del Estado, pero no por falta de dinero, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Yo no creo que la Constitución es la culpable ahí, ¿no? Sino es No, los malos gobiernos. no, o sea, una de las soluciones para este tema es, creo yo, fomentar reformas en base a necesidades que el Perú siempre ha tenido. Y más allá de ello, segmentar, ¿no? Porque, seamos sinceros, en nuestro país hay políticos y políticos, ¿no? Y hay políticos en su mayoría que basan su trabajo en función de sus Mira, propios intereses. miren, por ejemplo, ustedes se cuenta lo que ha pasado antes del 2016, ¿no? Dentro de la fragilidad de nuestro sistema político, de un sistema que no tiene partidos con arraigo, hemos gozado de algo impresionante que es de unos años de una predictibilidad importante que ha estado asociada con el crecimiento del país. Toledo García Toledo, García Humala García, Humala, eh, Humala, Keiko Fujimori, Humala. Y el crack vino cuando PPK, Keiko gana PPK, ¿no? Siendo la tercera fuerza política, la cuarta. De esa crisis no salimos. Ya uno saque su conjetura de qué fue lo que pasó, pero de Claro, esa crisis no salimos hasta ahora, ¿no? Esa predictibilidad que uno podía observar, por ejemplo, en que ya antes de que gane el presidente la gente puede estar invirtiendo porque sabía quién iba más o menos a continuar, ¿no? Eh, mismo hablemos panorama. ahora entre lo que fue Castillo con Fuerza Popular, ¿no? No, con esto no estoy lanzando brillas y albricias de Fuerza Popular, no me refiero a que lo que ha traído es que las consecuencias que trajo, que la gente sacó el dinero, pues no sacó el dinero millonario, sacó el dinero que la clase, los $1.000 guardados bajo el colchón de la clase media lo sacó. O sea, eso también es así. Entonces, esa crisis estamos nosotros
teniendo, ¿no? Estamos teniendo esa crisis de 2016, ¿no? Y había una predictibilidad entre las deficiencias y luego las reformas nefastas que ha hecho el sistema político, no elecciones congresistas, como si fuésemos una fábrica productora de políticos, ¿no? Y esa clase de la Junta Nacional de Justicia, que ahora mismo se quiere meter con el tema de controlar a los jueces, ¿no? Que son atribuciones que no tiene. Y vamos a ver que es una sentencia que el tribunal tiene que resolver, ¿no? Poner en su sitio la Junta Nacional de Justicia. Lo que Y quiso hacer, luego, lo ¿perdón? lo que en su ¿Perdón? momento quiso hacer el Consejo Nacional de Claro, la pero Magistratura. esa crisis que sacaron a la luz del Consejo de Magistratura se resolvía con que los accesitarios subieran, se acusaba constitucionalmente a esos miembros y los accesitarios asumían su control. Lo que se quiso fue cooptar el poder, ¿no? Que un determinado grupo coja ese poder. Y Fue un metieron lavajero. toda la licuadora para sacar lo que ellos querían. Ujú. Ha sido nefasto. Incluso la Claro, propia Constitución misma sigue hablando en un título de Consejo de Magistratura cuando dentro de la Junta de Justicia. Encima han hecho un zafarrancho. O sea, han hecho un chafarrancho. Y luego, ¿para qué? Y luego, ¿qué ha tenido como consecuencia? Que han empoderado al defensor del pueblo, porque ahora, Es la casa de Cerrón. como presidente de la comisión que nombra los mismos de la Junta, claro, para que nombre los miembros de la Junta. Entonces, a eso han llevado, que ya es un cargo más apetecible de lo que era antes, ¿no? Posible que hayan hecho un museo en honor a Cerrón. No entiendo eso. No, es que pero claro, es parte, claro, pues, pero es parte, cuando el hermano de Cerrón jura por una nueva constitución, lo que está haciendo él es, son reivindicaciones sociales que están metidas acá, o sea, eso no, por eso, por esa razón yo te digo, un exterrorista no hay exterroristas, un sentenciado político no puede ser candidato, no cree en la democracia, no cree en la democracia, no cree en ¿Qué es el la sistema de la democracia tolerancia, en no cree. O palabras sea, simples mira y lo que dijo cristianas, Bermejo respecto a la Carlos? apreciación de Bermejo de la democracia. ¿Qué es la democracia en ¿Perdón? palabras simples y cristianas para ti? La democracia es el gobierno de las mayorías respetando a las minorías. Es una técnica de libertad. Pero entonces, ¿qué es una balanza entre los más fuertes sobre los más débiles? No, porque está por el medio de la Constitución, ¿no? Es decir, por ejemplo, evidentemente las decisiones en democracia no pueden, como antaño se pensaba, tomarse por unanimidad, no avanzaríamos. Las decisiones, curiosamente, las decisiones de democracia, y esto lo aprendió la democracia de la Iglesia, ¿no? O sea, para elegir al Papa no se elige al Papa por mayoría, al Papa se elige no, por unanimidad, se elige por mayoría. La Bueno, ¿y democracia qué pasa cuando la mayoría es ignorante, de la desconocida iglesia, de y eso, todo? por ejemplo, da lugar a ¿qué espacio da? Que la minoría, perdón, la minoría puede oponerse en parlamento a lo que piensa. La minoría puede presentarse, criticar a la mayoría todo lo que quiera, ¿no? Y presentarse ante la opinión pública como una mejor opción de cada próximas elecciones. Pero la minoría tiene que aceptar lo que la mayoría diga siempre y cuando lo que ha hecho la mayoría es guardar conformidad con la Constitución. Tú puedes discrepar en cuanto a lo que han hecho, pero evidentemente si es constitucional, pues tenía mayoría, tenían que hacerlo, ¿no? Entonces es parte del juego, ¿no? Del Y juego luego del tiene su oportunidad diálogo, en cada proceso electoral, ¿no? del juego y del diálogo, ¿no? O sea, el juego es el diálogo. El diálogo, Sí, la o sea, presión, la por conciencia, la cultura, el conocimiento, la eso, voz, el diálogo está ¿no? incluido en el, ¿no? Sí, o sea, de eso se trata, ¿no? Y es una técnica de libertad, ¿no? Porque finalmente permite que en todo ese trajín tú puedas incluso hasta cuestionar el sistema, ¿no? ¿No? Pero eso lo refuerza. Lo que no puedes es cargarte el sistema, ¿no? No puedes cargarte el sistema. Tú no puedes llegar a cambiar las reglas de juego básicas, ¿no? No, Entonces, sin y duda. eso, por ejemplo, eso no tiene sentido, ¿no? Y luego ninguna democracia es perfecta. El sistema menos es el tema mejor tolerado por el ser humano, por eso el mejor, porque cualquier otro sistema político o sistema, si tú te quejas, te meten preso. La democracia no. En la democracia es un sistema que permite la autocrítica. Y eso, por ejemplo, ahora, si tú al decir esto uno lo juzga a la luz de lo que pasa en el Perú, no puede reducir la democracia con elecciones cada 5 años, ¿no? Eso no es, ¿no?
Porque dime tú, por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué país conocen desarrollado del primer mundo donde se respeten las libertades, donde haya prosperidad y que no tenga un poder judicial sólido? No es Rusia, porque Rusia Sí, no es democrático. No es China, porque China no es democrático. Tampoco es es- Singapur. Tampoco es Singapur, que es democrático. Es, son los países que tienen poder judicial y hay Estado de Derecho. El Perú, uno de los males que tiene el Perú es la falta de Estado de Derecho. Es un déficit muy grande. No todos van a la cárcel. Ahí tienes el caso de Odebrecht. Ningún cuello blanco va a la cárcel. Y luego, expresidentes tampoco. Es una desgracia, ¿no? Y es luego eso verdad. también contagia el tema del populismo. O sea, usted no puedes tú hablar de democracia, o sea, democracia es una democracia muy todavía artesanal, de elecciones periódicas y hay que festejar, pero no está acompañada de un desarrollo de una institución que da lugar a que surjan los líderes populistas, que si no tienen medida al pueblo, como Vizcarra, por ejemplo, y el plan Bukele, oye, pero no nos queda claro hasta ahora en qué termina estos gobernantes de Perú, porque el capital político que tiene Bukele luego lo va a dirigir para meterse con la prensa cuando lo critique. Sí, Entonces, va a empezar a... Es que esta gente siempre termina así. Esta gente siempre termina así. Esto la gente no lo entiende. Y el Perú todavía, el plan Bukele, el plan Bukele, el plan Bukele. Pero ese es un sistema ahora, tú tomas parte, pero mantienes el Estado de Derecho, pero y los tatuajes te meten preso. Y ya presumen todo y desapareces. O sea, es que eso, por favor, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir, a lo mejor pues un tipo que ahorita está en esta banda, ya no está, sigue con la tatuaje en su casa, pero en portataje lo meten preso y lo meten y se lo llevan, cuando no tiene nada que ver. Entonces, con lo cual, eso hay que tener en cuenta. Eso se va, ya sabemos en qué desembocan ese tipo de perfiles populistas. Claro, pero Entonces, el populismo y no aprendemos. funciona como narrativa propiamente de la izquierda para manipular, generar expectativas falsas, De derecha ¿no? también. Hay Y populistas de derecha. Fujimori fue populista de derecha, por ejemplo, en muchas cosas. Fue también, autoritario, también. populista también, ¿no? Pero evidentemente tú puedes ver que en materia de economía tú puedes decir cosas, pero en materia, por ejemplo, de manejo, por ejemplo, de los medios y de oposición, vemos que lo puedes ver. Algo similar hicieron Vizcarra y compañía, manejaban los medios como querían, pero además la economía fue una porquería. claro. El, Más el con la otro, el otro también manejaba los medios como querían. ¿Ah? Manejaba los medios como quería también, ¿no? O sea, no se hagan los impolutos, que han hecho exactamente lo mismo, pero peor, ¿no? Entonces yo lo que digo es eso, ¿no? Que la democracia es el único sistema que permite la autocrítica, ¿no? Y que finalmente, como decía Popper, eliges un gobernante para que los 5 años o 4 elijas al siguiente, ¿no? Con lo bien o mal que lo he hecho. Supongo que eso oxigena y durante el no, pues recibirán las críticas, se desgastará, tendrá oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Y la oposición tiene que durante ese tiempo demostrar que está preparada para gobernar. En el Perú, antes de 3 meses de las elecciones, no sabemos quién va a ser el presidente, no sabemos ni siquiera quién va a ser candidato, 6 meses antes. Entonces, no, entonces, y hablamos de personas, que se lance fulano, mengano, sin saber que un gobierno cuando llega al poder tiene que empezar al menos como mínimo con 1.500 personas de técnicos para poder colocarlas en los sitios clave del país. Aquí llegan incluso sin primer ministro. Aquí sin primer ministro llegan. O sea, eso, incluso el último gabinete del 2021 ni siquiera completó el gabinete esa noche. Y luego cambiaban de ministros a cada 62 ministros. Sí, pues. Sí, es. O sea, no es, quitan 1.500 personas como menos. No es un número cabalístico.
Entonces tienes que tener, a desarrollarla. Y eso, por ejemplo, no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Eso es lo que voy, ¿no? Es En realidad, sí. ya los deprimí, ya. Mira, mujer deprimidos todos. Ya los deprimí. Pero Ya. acá somos un grupo pequeño pero sumamente poderoso. Somos la Liga de la Justicia. La ley de la justicia. Todos somos héroes de nuestro propio contenido. Claro, Creemos en claro. que podemos minar las comunidades El poder digitales. judicial es el poder oculto, ¿no? Y tiene un valor, tiene una clave importantísima en la democracia, ¿no? Es el que pone a raya, el Estado de Derecho pone a raya a los gobernantes para que cumplan con las disposiciones constitucionales, ¿no? Pone a raya a los ciudadanos para que cumplan con sus deberes, ¿no? Pone a raya el calendario electoral, pone a raya los principios y reglas cuando no se cumplen. Y es el poder oculto. Pero cuando no hay Estado de Derecho, hay una especie, por ejemplo, es como en el cuerpo humano lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, no funciona al igual que el ser humano, la constitución como el sistema inmunológico. Pero es cierto que cuando el sistema inmunológico se enferma, entonces eso es la muerte de la persona. No puede contrarrestar, por ejemplo, los anticuerpos. Entonces se queda sin glóbulos blancos. Y eso de alguna manera pasa también aquí, ¿no? Entonces la Constitución, si no está respaldada, ¿no? Por un Estado de Derecho, ¿no? Por un imperio del derecho, un rule of law, ¿no? Por parte de los jueces, y es lo primero que ha atacado, es lo primero que la República se ha atacado. El Poder Judicial nunca levantó cabeza, el Poder Judicial. Y ahora tenemos que es el Congreso, en las últimas décadas, es el Congreso al cual están atacando. Curiosamente, el Poder Judicial y el Congreso son las dos instituciones que han escrito las mejores páginas, las únicas páginas de derecho constitucional. El malo de la película es el Ejecutivo en toda la vida. Y ahora has visto el Congreso como malo y el Parlamento como corrupto. Entonces, y eso tampoco hace ayuda a florecer la democracia. No ayuda, por ejemplo, a que eche raíces, ¿no? Y en eso los medios también tienen mucho que ver, ¿eh? Ves periódicos de portadas que lo que hacen es contaminar el ambiente. No, si hay un congresista mal, indígnate porque es un congresista, pero no te indignes con el Congreso, indígnate con el que tiene el cargo de congresista y ha actuado de manera impropia, ¿no? Al cargo, ¿no? A la vez que tú criticas a ese congresista que ha actuado de manera impropia, realzas la institución congresal, de lo que significa, ¿no? Que la gente sepa cómo y contra quién indignarse. Y miente contra la persona, no contra la institución. Y eso, por ejemplo, está mucho metido en la prensa ahora. Se ataca a los jueces, se ataca a los legisladores. Y eso es un dilema, ¿no? No puede haber democracia real sin un poder judicial. Ni hay ninguna democracia, ningún país democrático. De hecho, los alemanes lo entendieron. A raíz de tener Estado de Derecho, ¿no? Han logrado fortalecer su sistema. Entonces, eso es así. No hay país desarrollado que no cuente con un desarrollado y próspero y con libertades que no tenga un poder judicial detrás que sea el que sostenga. Son los héroes, son ellos. Y esto del comienzo de la República, de menos a más, se ha querido controlar, ¿no? Siempre es el tema del control, ¿no? Para mí la Junta y el Consejo de Magistratura son mecanismos de control indirecto a los jueces. Y la Junta se ha quitado la careta, ha querido controlar a los jueces lo que están haciendo con la fiscal y todo lo demás. Es parte de, ¿no? Entonces, eso está de cabeza. Es parte de mucha hipocresía ahí del respecto, ¿no? Y en todas partes, doctor. Es una crisis de líderes, de personas, Así es. de... Yo, Alicia, tengo que ir a recoger a mi hijo, pero si Sí, gustan, otro no, día quedamos y continuamos. Yo me encantado, me da parece mucha pena porque excelente. cogió martes, Sí, cogió martes y tengo que recoger al flaco sí, aquí está que está bien. acá. No, por favor, de Pero verdad. otro día, no, te lo tomo te tomo la palabra. O sea, otro día, si tengo oportunidad de estar con tus alumnos y conversar con ellos, encantado. Yo te digo encantadísimo. Más bien, lo culpable soy yo que yo me he extendido mucho en la respuesta. No, podemos hacer Pero inclusive un foro. Le hago extensivo el saludo del magistrado Willy Ramírez a usted,
¿no? Que le tiene bastante respeto y Ay, muchas gracias. sí, Repito, por ejemplo, pueden haber excepciones en el tribunal, pueden haber excepciones en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, pueden ser gente, pero estructuralmente son instituciones que están muy avasalladas, ¿no? Por los medios, por los políticos, ¿no? Por instituciones como la Junta o la Comisión Nacional, como el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Que son órganos de control externo que no permiten, ¿no? O sea, los ingleses lo tenían claro desde 1700, con el acta de establecimiento. Los jueces permanecerán en sus cargos mientras se comporten bien. Y es tolerancia cero. Una irregularidad, fuera, fuera, a la calle. Aquí, digamos, depende de quién seas, ¿no? Y te perdonan la vida, ¿no? Si es de la argolla, te perdonan la vida, ¿no? sí, pues somos bien relajados. Pero Pero nada, yo creo eso que tú ves, siempre hay hay jueces que han dicho cosas, oportunidades. no pasa nada, ¿no? Magistrado del tribunal que en paz descansen, pero que tiene fin de semana a lo loco y no pasa nada, ¿no? Sí, Y no exacto, pasa nada, ¿no? O exacto. sea, y no pasa nada, ¿no? Entonces, la verdad que, o sea, Por es un eso hay mundo tanta muy impunidad, hipócrita, ¿no? pues por eso hay tanta burla hacia la ley, por eso la gente La no es, impunidad, tú lo has no dicho, la respeta impunidad nada, es ¿no? la impunidad. Sí. Es un país populista, Ah, no, pero yo soy hacer es impune, donde hay impunidad y no hay Estado de Derecho. romper karmas y paradigmas, y para eso estamos acá. Si Muy tenemos bien, impacto o no impacto, no importa, lo importante es que vamos a ser agentes de cambios y en algún momento surgirán los efectos. En eso así creemos. es, Carlos, te así es, vamos a así volver a es. invitar para un debate, para un Encantadísimo, foro encantadísimo, compartido, muchísimas gracias a a ustedes. medida que vamos dándole forma. Te agradecemos un montón. Perdón que Todos haya sido chicos, más abran su temprano. Martes y cámara, por jueves favor, tiene mi en hijo, ¿ah? Martes y agradecimiento. jueves tiene mi hijo, ya no me ponga martes y jueves. No, todavía vivimos en la vida universitaria del conocimiento, disfrutamos un montón. Bien, nos vamos a tomar una foto con el Muchísimas gracias doctor por todo. Carlos. A ver si Omi tú la tomas. Claro. O sea, hay que Sonriamos. peinarse, Muchísimas hay que peinarse, gracias. hay que peinarse, hay Hay que que peinarse. peinar. Ahí va. Uno a la cuenta de tres. Bueno, Edgar, si no saliste, Yelka, qué pena, de verdad. Uno a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya, pero, Ahí está. Uno, dos y tres. ¿ya tomó? ¿Y Ah, qué pasó? súper. ¿Ya ven? Cuando lo ¿Tomó? llamo por su nombre ahí, recién aparece y abre su ventana, ¿no? Hacen la foto, pues, porque si me toman fotos y no me pasan la foto. No, ahí te paso por WhatsApp de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ve a recoger a tu Ya, criatura. sí, voy Quedamos corriendo, para pero otro pasen la momento. foto, que si me toman fotos y no me pasan la foto. Pasen la foto. Te pasamos de todas maneras. Muchísimas Ya. gracias. Chicos, Chao, nosotros nos quedamos chicos. para conversar. Chao, Carlos. Gracias por todo. Chao, Agradezcamos a chao. Muchas todos. gracias, Carlos. Gracias, gracias, Gracias. doctor. Ustedes, chao. Gracias, Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Bien. Bueno, creo que nos ha mareado un poquito más. Pero de todas maneras es interesante seguir conversando. Bueno, la verdad es que eso a veces pasa cuando la gente sabe un montón. O sea, el doctor Hackanson es sumamente culto, conocedor, ha sido decano, es profesor en Derecho, y a veces, bueno, los abogados caen en los tecnicismos, pues, ¿no? Así que, bueno, lo importante es destacando, rescatando, mejor dicho, algunas cosas. No sé, feedback, opiniones. Yo, por mi parte, cuando le hice la consulta por el tema, bueno, me quedó en claro que es un tema de procesos, ¿no? La deficiencia del tribunal y creo que podría acotar al contenido de que ajustar los procesos y, digamos, tal vez reformarlos podría apoyar a este crecimiento de la eficiencia, ¿no? del tribunal. Entonces, digamos, pude rescatar dentro de todo lo que habló una idea de la que puedo implementar a lo que voy a realizar. Chévere. Entonces, para ti, Daniel, sí te sirvió. Lo del Sí, voto dirimente yo creo que también está claro, ¿ah? Son cuestiones que, que se puede enriquecer con conceptos que están en la red. Claro. No sé cómo.
No sé cómo lo vean los chicos. Básicamente, yo lo encontré, creo que digerible ese tema. No sé cómo lo vieron ellos, que son al final quienes van a desarrollar el contenido. Sí, Hablemos un poco de también. los avances, ¿no? eh, ¿Qué tal, Daniel? ¿Avanzaste algo? ¿El resto? eh, yo, dentro de los avances, bueno, estaba buscando tema de deslocación, que voy a tratar de tomarme el tiempo del día de mañana para poder grabar. Y bueno, probablemente ahí armar, digamos, la estructura. Pero ya tengo un poco más centrada la idea de lo que voy a decir y el tiempo, ¿no? Me está costando un poco llegar al minuto, pero en cantidad de contenido y todo lo que quiero poner, pero estoy tratando de condensarlo y que sea digerible y, digamos, un Y ágil, poco y ágil, ¿no? Un poco ágil para que, digamos, el joven pueda interesarse, ¿no? claro. Dentro de lo que estoy Ujú. diciendo. Así que por ese Chévere. lado creo que estoy avanzando bien. Bien. Genial. Gracias, Daniel. El resto, Raquel, estás descansando en tu habitación, creo. Raquel ya avanzó al día de mañana, que es el feriado. Está con un paso Ya. adelante. Adriana, No, profesor, ¿no? ¿En qué estás? Cuéntanos. no, sino que tuve clase en la mañanita y me eché un ratito. Bien Estás temprano, bien desconcentrado. temprano. Sí, bien Ya, temprano fue la no te clase. preocupes, es humano y comprendible. Es, Pero cuéntanos. estoy avanzando así como dice Luis para llegar al minuto, pero estoy escribiendo, o sea, cómo voy a hacer el video. Ya, Eh, Solo quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacer un video tipo, cómo lo explico? O sea, he visto videos que explica en voz en off mientras un lapicito está escribiendo. No sé si me dejo entender. Sí, más o menos lo entiendo, como un Draw My Life, algo así. Ajá, algo así. Sí, o Sería, sea, no escribiendo o sea, sí literal es la palabra que didáctico, estoy hablando, sino escribiendo y dibujando, algo así, ¿no? sí es didáctico, pero creo que no es el formato al que estamos apuntando. Lo podríamos hacer, pero ese tiene que ser un formato definitivo, entonces. No, no apostaría mucho por ello porque esa tendencia ya pasó, no se usa muy poco. ¿Cuál era tu tema? Perdóname. El voto dirimente. Yo no apostaría mucho por ello. No sé qué piensan los demás. Pero por qué no sí sería apostarías, bueno perdón? el tema de hacer una ¿Por el explicación enfoque? dibujada en voice en off. Y no lo apostaría porque básicamente es un plano fijo donde vas a ir cambiando imágenes nada más. Es como que presentes una diapositiva. Y no sé si genera impacto ni enganche. Lo que sí genera, y se ha visto, es el tema de visibilidad. O sea, que una persona salga, que alguien te cuente algo, que te lo muestre. En la reunión pasada, no sé si estuviste, eh, hablamos mucho de cómo iniciaríamos el tema, ¿no? De cómo lo engancharíamos. Entonces, no sé qué tanto te permita esto de los dibujos, agarrar un gancho inicial de 3 segundos y luego pasar a la explicación concreta. Como te digo, no, a mí en lo personal no me jala ni me engancha este tipo de contenido. Sí lo he visto, eh, se ha usado anteriormente porque fue una tendencia, pero ahora como que ya no se usa y sería algo como que un tanto desactualizado. O sea, puede ser una opción, pero siento yo que no generaría un mismo impacto como algo más transmitido, ¿no? Algo más personal que sea alguien Sí, hablando frente a la cámara y exacto. explicando el tema. Hay que vencer el Yo, miedo. yo Ya. también considero lo mismo, dando mi opinión al respecto. De por sí, esa temática
a mí me parece entretenida, pero siento que sí, bastante desactualizada y mi gusto peculiar no significa que sea lo eficiente, ¿no? Y sí creo que lo eficiente sería grabarse o ponerse en cámara y mostrarse, ¿no? Porque Porque transmite más. es un video que creo que requiere bastante tiempo, no suele tener bastantes minutos porque se llega a extender las explicaciones. La mayoría de videos de Draw My Life creo que duran como más de 2 minutos y medio. Y empiezan a explicar temáticas y te dibujan los escenarios. Y Entonces, considerando que te va a hacer una chambaza, el sí, tema de dibujar. estar dibujando, luego Eh, cambiando, volviendo a dibujar, luego cambiando y así, va a ser un chambón, creo que para ti. Es un stop Ah, motion del ya, dibujo. Ujú. Precisamente en el dibujo. ya. Entonces, video de mi rostro. Sería recomendable y usa imágenes de apoyo, ya, para que Ya. no sea solamente un encuadre directo a tu cara y ya, ¿no? Eh, De darle imágenes de apoyo. tipo, así como, he visto tu TikTok, Sergio. Ya. Algo. Sí, tipo así. He visto tus TikToks, o sea, de información. claro, esa Ujú. es la idea, Sergio Un, hace eso. Entonces, un claro, research. él es el mejor ejemplo de ejecución de contenidos digitales, obvio. Claro, o sea, se puede usar, por ejemplo, te das cuenta que ya, ustedes han visto los videos, los que hayan visto, yo uso recursos, incluso memes en video, para darle un poco más de entretenimiento al tema, por más pesado que sea. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué lo uso? Para hacerlo un poco más digerible, un poco más, digámoslo, más entretenido para los jóvenes, que en realidad ese es el público al que se quiere llegar. Didáctico, exactamente, ajá. Ay, ya. Ajá. Entonces sí sería bueno utilizar ese formato porque le estás dando una cara visible a tu contenido, básicamente. Ya. Gracias. Entraron, ¿te acuerdas, Alicia? Perdón que les corte, chicos. Yo tenía una cantidad de temas para los chicos que no fueron a la comisión o que no están, Exacto. Y por eso Gianluigi está acá. ya. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 temas que estuve chequeando, 6, 7, ya que estuve chequeando, que podríamos utilizar porque son temas de actualidad y temas que no van a perder vigencia, ¿ya? Excepto uno, claro, que es el tema de Guillermo Bermejo, ¿no? Pero que es un tema de actualidad y de política que puede interesar. Primero es el plan Bukele. No sé si alguien podría tomar apuntes. Sí. Xiaomi, A ver, creo. un segundo. Está en clase. Por favor, ¿podría Ya. repetir nuevamente? Sí, yo voy a tomar Son temas que yo le voy a meter captura mejor y se los mando. Ya. Son temas que podríamos trabajar, eh, que nos pueden servir, en realidad. Porque son temas inactuales, pero que puede funcionar en... Ahí lo acabo de mandar. Ya, el primero es el plan Bukele. Lo segundo es Wilson Soto, que es el presidente del Congreso de la República, que desde que inició su gestión tiene varias acusaciones, ¿ya? Y la gente no sabe por qué se le acusa, por qué se le cuestiona. Cuando esta mesa directiva salió electa, se cuestionó mucho la presencia de Wilson Soto, la presencia de Nano Guerra García y la presencia de Waldemar Cerrón. Estamos hablando de dos frentes políticos que se han enfrentado toda la campaña y durante todo el gobierno de Castillo. Ahora que no está Castillo, que está Boluarte, al parecer han unido fuerzas y todo tiene un fin, supuestamente, ¿no? Que es la volada fuerte que se está escuchando mucho y que se ha escuchado durante el proceso de elección de la mesa directiva, ¿no?
Wilson Soto es un congresista que está cuestionado precisamente, ¿no? Tiene varios delitos, ha pasado a juicio por diversos delitos, ¿ya? Y corre el riesgo de ser censurado. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sabemos qué pasaría ahí? ¿Quién asumiría la presidencia del Congreso? Presidente y 3 vicepresidentes. El primer vicepresidente. Del primer vicepresidente. ¿Quién es? Es decir, lo desconozco. Nano Guerra García, el Claro, fujimorismo. Ah, claro. Y hay una pelea fuerte porque a Nano también lo quieren censurar, Vale. ¿ya? ¿Qué va a pasar? Acordémonos de que Nano tiene ahorita un tema en la Comisión de Ética por haber hecho o haberse reunido con el Parlamento desde la playa, Sí, pues, tiene su ¿ya? ampay. Y eso ha ujú. sido archivado, no ha sido totalmente debatido, se puede reaperturar el debate y puede ser censurado. ¿Qué pasaría? ¿Quién asume? El segundo. Ya. ¿Quién es el segundo vicepresidente? Waldemar Cerrón. A ese sí me da miedo, ¿ah? Ya. Y también hay toda una controversia con Waldemar Cerrón. Mm. Con Solo por Roselia el... Muruz no hay mucha cosa, ¿ya? Porque Roselia Muruz lo único que tiene es su fiesta, COVID, y ya, creo. Y no, que también está en ética, que fue absuelto, pero igual, en el Congreso todo puede pasar. Oye, sería interesante narrar estas cosas de los primeros vicepresidentes, segundos vicepresidentes, de las cosas que han hecho, ¿no? O sea, Sería qué poco interesante. Sí, claro, ejemplo esta nos mesa dan, directiva es en serio. Yo lo diría así, qué bien poco graciosa esta mesa. ejemplo nos dan, en serio. ¿Es Jessica Roselia Murus? Sí, El de Avanza País. sí. Esa es su fiesta COVID. El otro en la Es COVID. playa, ¿no? Escuchando en el Congreso El por lo otro en menos la con una playa, el otro margarita. es hermano de Cerrón. Pues todos tienen, toda esa mesa directiva está cochina, digámoslo así, francamente. Pero el caso principal es Wilson Soto, ¿ya? Espérate. No, no es Wilson Soto, perdóname, me estoy Confundiendo, equivocando. Alejandro Soto, como tiene el mismo apellido, ¿ya? Alejandro Soto es ahorita lo cambio, ¿ya? Es el presidente del Congreso, que si bien es cierto, tiene cuestionamientos. Entonces, sería bueno narrar por qué se le acusa y cuál es la controversia. Porque él todavía es presidente del Congreso y ha tenido ciertas declaraciones sobre el tema. Ha dicho, no, yo ya pasé mi juicio, ahora no me tienen por qué cuestionar ni nada por el estilo, pero es un padre de la patria y para el remate es presidente del Congreso. ¿Qué pasa si a Dina Boluarte la sacan? No hay vicepresidente después de Dina Boluarte, ¿eh? ¿Quién asume por mandato constitucional? El presidente del Congreso. Exacto. Recordemos el caso de Manuel Merino, cuando Vizcarra fue cuando sacaron a Vizcarra, ¿quién asumió la presidencia? Manuel Merino. Se hizo toda una revuelta, se hizo marchas por todos lados y no sé qué ya. Lo mismo va a suceder, este panorama es casi predecible con Dina Boluarte cuando salga de la presidencia, porque también la quieren sacar. ¿Quién asumiría? Wilson Soto. Pero si censuran a Wilson Soto, va a entrar Nano. ¿Qué pasa con Nano? La gente no quiere al fujimorismo poder. Entonces, va a haber todo este panorama. Entonces sería interesante tocar el caso de Alejandro Soto. Lo tercero es el tema que se ha debatido mucho, que fue una propuesta de Alejandro Cabero, que es un congresista de Avanza País. Se hizo un referéndum en la época de Vizcarra y es que hasta el momento la gente no entiende qué es la bicameralidad. Nosotros tuvimos 2 cámaras en algún momento, y luego en la nueva constitución, que es la del 93, se cambió a una cámara representativa, que es el Congreso de la República. Entonces, ¿es bueno regresar a la bicameralidad o no es bueno regresar a la bicameralidad? La gente sabe qué es bicameralidad. ¿Vale una reelección dentro de la bicameralidad?
Porque el primer argumento que tiene la gente es, no queremos bicameralidad porque va a haber reelección. O sea, los políticos de ahora, mañana van a postular a ser senadores, y a la siguiente a ser diputados, y a la siguiente a ser senadores, y a la siguiente a ser diputados. O sea, es un círculo vicioso. Ese es el primer argumento que presenta la gente para rechazar la bicameralidad. Pero si hablamos en cuestión de necesidades, recordemos que estamos en una crisis política, es necesario, es bueno una bicameralidad. Sería bueno hablar con Hackanson sobre el tema también, ¿ah? A Andrés, que es un joven abogado que Ujú. tiene además grupos de influencia que mueven temas de opinión. Es un abogado joven con los conceptos claros, que tiene criterios, valores. Me parece que puede ayudarnos desde un lenguaje cercano, amigable, a poder eso, debatir sobre esos temas, aclararnos y ver Claro. cómo también lo podemos cocinar en Otro, digital. Yo creo que estaría bueno. otro también puede ser Lucas Gersi. Sí, pero Lucas Herzi, por ejemplo, está en contra de Bukele. Dice que no es Claro, del plan Bukele, ¿no? democrático. Sí, Sí. exacto, No, Adriana, pero si didáctico, hablamos de bicameralidad, yo creo que que quizá hable Lucas... claro. No, bicameralidad es un tema importante porque sí es saludable a nivel de democracia. Yo sí estoy de Ujú. acuerdo con eso, ¿no? Pero el tema es que estamos en un contexto de crisis y en verdad hay muchos temas que son De- importantes tocarlos e investigarlos y atenderlos, Ujú. que este tema de la bicameralidad, que si yo, digamos, entre lo urgente y lo importante, hay cosas más importantes que no dejan de ser lo otro. Mejor dicho, hay cosas más urgentes que lo otro no deja de ser importante, pero entre lo urgente e importante yo tengo que atender lo urgente, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es urgente ahorita? Mm, Mm, Porque en realidad hay un montón de temas que son importantes porque ya sabemos que esta crisis que nos ha dejado la pandemia con la crisis política se ha acentuado, o sea, en salud, ni qué hablar, en la educación, tremendo. O sea, economía, la verdad es que me da miedo. O sea, todo está descalabrado, ujú. pero Tenemos que apuntar a varias cosas. Primero, si agarramos polémica, el plan Bukele es lo principal, porque se está ahorita es hablando ahora trending. sobre un plan Boluarte, por ejemplo. sí. Sí, Boluarte no está de acuerdo con Bukele. Y el plan Bukele es importante. Lo de Alejandro Soto puede ser, podemos utilizarlo, pero no es tan urgente como tú lo dices. El tema de la bicameralidad es importante, sí, pero tampoco es urgente. La coima de los 40.000 que ha pasado con Bermejo es actualidad, básicamente. O sea, Este, esto de la coima de Bermejo tendría que estar esta semana, ¿ya? Ahora, hay un tema que también es importante, y creo yo que también es urgente, y que se ha postergado en cierto modo, que son y quiero citar mucho lo que ha sucedido con esta perrita que un hombre la acuchilló en la plena vía pública, fue transmitido por redes sociales, y fue un caso que ha generado controversia, ¿ya? Ujú. Y es que leyes en el Perú amparan, en cierto modo, perdón, amparan a los animales, a las mascotas. Se presentó, creo que con Sigrid Bazán, un proyecto de ley para que favorece a las mascotas, y eso fue secundado por Roselia Muruz, que son dos congresistas de diferentes bancadas, diferentes posturas políticas, pero con esa visión eh, de las mascotas que todos en realidad, creo que los que estamos en este grupo podemos interesarnos un poco en este tema. Entonces sí siento que sea importante porque no se ha visto durante todos estos años una gestión productiva para esta problemática. ¿Ya? Lo otro es, estamos próximos al 12 de septiembre, y ahí se cumple un año más de la captura de Abimael. Entonces, nosotros no hemos generado un contenido sobre el tema, ¿ya? Podríamos agarrar esa polémica para el 12 de septiembre sobre este tema, en realidad, ¿no? No sé qué piensas tú, Alicia. sí,
Yo también pienso que voy a invitar al doctor Luis Fernando Peredo, que es un doctor en ciencias políticas. Él ha sido profesor de la Universidad de Piura, perdón, de la Universidad USIL en posgrado, en, en el doctorado de administración. Bueno, no sé, ha enseñado en la universidad, en posgrado, eso sí. Eh, y bueno, yo es muy didáctico, fue mi mentor cuando yo fui candidata al Congreso de la República, o sea, hasta ahora sigue siendo mi mentor político, y me parece interesante que nos abra la mente a nivel de enfoque, ¿no? De la democracia, de cómo interpretar este plan Bukele, ¿no? Yo estoy segura que todos lo van a entender ágilmente, didácticamente, porque además es profesor actualmente igual. Me Ya. parece interesante. Y cualquier otro Ujú. tema que se esté tratando a nivel político, que Fernando también lo puede responder. Entonces sería bueno que las preguntas que tengamos de cara a esos temas que estás mencionando, Sergio, cada uno tenga una pregunta, ¿no? Que Ujú. puede ser formulada desde ustedes o igualmente lo compartimos y igual ayudamos en la formulación de la pregunta o nosotros formulamos la pregunta, pero ustedes la dicen, ¿no? O sea, que sea una interacción de no verles solamente sus fotos, sino que sea Sí. esta voz de parlamento. O sea, a mí me gustaría que ustedes, conforme vayan empoderándose aún más, tengan de ahí una iniciativa de poder saltar como jóvenes que dominan temas en el Parlamento político de jóvenes, porque en realidad la única manera de influir en ese país es estar donde tenemos que estar, en, en la educación, digamos, aprendiendo, en el sector privado trabajando y en la política sabiendo el rumbo de nuestro país, ¿no? Entonces, empecemos desde ahora, desde jóvenes. O sea, y además yo creo que ustedes también tienen iniciativas, ¿no? Aquí se fue Jean-Louis. Jean-Louis se Sí. fue, ya El- desapareció. Voy a hablar con él. Porque es un chico que le interesan los temas, pero de pronto tiene otras cosas o entra, luego se va. Creo que es un poco Comentó, impaciente. no, él comentó de que se iba a retirar, creo que escribió en un momento, me Ah, tengo que retirar, creo que está en el chat que yo comentar eso, ah, y creo que ya no regresó, no sé. sí, bueno, con Jean-Louis hemos conversado mucho en las clases, ¿no? Tiene mucha iniciativa y participación. Entonces, yo lo planteo así, que todos tengamos una pregunta, ¿no? Que se Sí, abra la cámara y que se le pregunte. sí. Si me permites acotar algo sobre el tema, Sí, claro. eh, se supone que esto era una rueda de prensa, ¿no? El diálogo con Hackanson. Y en cierto modo no se ha preguntado cosas salvo uno o dos con respecto a su tema. Mm. Y Hackanson se ha explayado bien, y aquí es básicamente el que entendió, entendió, y el que no preguntó. Claro. Entonces, eh, creo que Alicia y yo entendimos porque hemos estado en constante conversación con Hackanson, pero de ahí no escuché a nadie volver a preguntar o hacer una repregunta sobre el tema, ¿no? Hemos incluso debatido con el mismo Hackanson, hemos dado opiniones, hemos conversado, pero sería bueno, chicos, ustedes son jóvenes estudiantes de comunicaciones que en muchos aspectos aspiran a ser periodistas, y va a pasar de que en su vida profesional van a ir a ruedas de prensa y tienen que preguntar, ¿qué pasa si estaban sentados en una rueda de prensa frente a la presidenta de la República y Latina, ATV, Panamericana, y ellos preguntan, y tú que estás entrando de repente con algún diario, estás entrando con algún otro canal o de repente un medio digital que también se está viendo ya, Yo soy colegiada no como preguntas? periodismo, o sea, soy colegiada como periodista colegiada por el Colegio de Periodistas del Perú. O sea, yo tengo mi carnet y puedo en algún momento decir, nos vamos a esta conferencia de prensa que estaban dando en el Palacio y hay que preguntar.
Claro, porque ¿qué va a pasar si tu jefe de informaciones te va a decir, vete a una conferencia de prensa y necesito que me traigas una pepa, algo? No vas a replicar lo mismo que Pregunta Latina porque no es tuyo, pues. Entonces mejor quédate en tu redacción y escucha la conferencia de prensa por televisión, ¿no? Es un consejo que yo les doy porque incluso yo también he estado en ruedas de prensa y como todo periodista inexperto en su momento, me quedaba callado y llegaba a la sala de redacción y me decía, ¿y qué preguntaste? No, nada, jefe, pucha. Y ahí, o sea, acá estamos aprendiendo, pero en el campo va a pasar de que tu jefe de informaciones no te va a decir, ya, está bien, a la otra la haces. No, no va a pasar eso. Francamente, creo que Alicia puede corroborar esto. Tu jefe de información te va Totalmente. a O decir, sea, ¿y para decir, qué? claro, no, igual tenemos la formación completa de Ujú, comunicaciones, pero el alma de periodista está, porque en todo tenemos que preguntar, indagar, investigar. eh, Finalmente, este amor a la verdad, a la información, a lo que pasa en nuestra sociedad, nosotros somos puente, ¿no? Entre los sectores, entre los temas, nos hace ser personas, agentes activos, ¿no? ujú. De observar, de cuestionar, de no dar por sentada las cosas, ¿no? Y si no se entiende, pues, por ejemplo, yo el positivismo tenía una idea como que vaga y me gustó lo que me dijo Carlos Hackanson, este, de que desconocía ciertas cosas, yo no tengo por qué saber todo, es decir, yo igual sigo Claro. aprendiendo y conociendo, y es parte de ese espíritu que quisiera que se active, chicos, en ustedes desde adentro, ¿no? Y esto, y desde acá, desde mi lado, en realidad yo hubiese querido, en mi época de estudiante, yo hubiese querido que existiese un grupo como el que Alicia acaba de formar, porque me permite, en cierto modo, o bueno, les permite desarrollarse en el campo sin estar en el medio, ¿no? No sé si me dejo entender, en función de que ustedes, ya, ¿saben qué? Voy a generar contenido, quiero crear contenido, ¿qué hago? Pucha, me pongo a leer, me pongo a investigar. Lo tuve que hacer yo de manera Autodidacta. sola, ¿no? Muy personal, por mi lado, yo creando en su momento, cuando estaba de moda, ahora creo que ya no, que eran los blogs, y yo me ponía a buscar, estoy hablando desde el primer ciclo de la universidad, ¿no? Creé un grupito de 3 personas, mis amigos, creamos un blog y así de a poco fuimos empapándonos, buscando cosas, tratando de meternos en el tema. Y sería bueno que ustedes utilicen este espacio que Alicia está propiciando para poder desarrollarse, buscar la forma de contactos, o sea, si ustedes necesitan contactos para los temas, si ustedes necesitan ayuda, mi teléfono está activo, el de Alicia creo que también, el de Vania no sé si también puede estar activo, o sea, estamos nosotros, porque Alicia está poniendo su confianza básicamente en Vania y en mí para poder orientarlos y desde mi lado yo les puedo decir, mi teléfono está activo todo el tiempo. Yo estoy despierto, estoy trabajando todo el rato y les voy a responder. O sea, cualquier duda, cualquier consulta, mi número lo tienen en el grupo. Y díganme, oye Sergio, por si acaso sabes algo sobre este tema, o Sergio, ¿sabes cómo puedo conseguir información esto? O ¿sabes si alguien me puede ayudar con esta información o cosas así? Y si es que está al alcance de mis manos, que son básicamente contactos, se los puedo facilitar, así como les di el de Aníbal Quiroga, el de Radzinski, que quizás no nos pudieron responder en esta ocasión, pero pueden haber otras personas que también, yo tengo en mi bandeja de contactos algunas personas que nos pueden apoyar. Entonces, también parte para este proyecto, es importante que haya iniciativa por parte de todos, Sí, no solamente por Alicia, por Vania o por mí y decirle las cosas, ustedes mismos también tienen que buscárselas, porque al final en el medio tú te vas a ir de comisión y te van a decir, ya, vete al campo de Marte, al sácame mercado, lo que sea, vete al o vete al mercado, mercado y vete al tú, mercado pucha, y ya, levanta voy. una nota sobre los precios y la inflación. A mí me Y a pasa veces no eso. te van a dar ni el tema, te van a decir, vete allá y tráeme una historia. Sí. Y tú no sabes, o sea, tienes que pensar, ver, pucha, ¿sabes qué? Ahora, yo sé, Sergio, que Veo de un reloj. repente el TC ha sido un poco, en realidad, mustio en información.
¿no? Porque, por Ujú, ejemplo, los chicos han ido al Museo Electoral y han hecho cosas maravillosas, o sea, desde ujú. páginas web, videos, artículos, o sea, en realidad, este, no me puedo quejar, yo me quedé impresionada y dije, estos jóvenes, hermosos talentos tienen talento a desarrollar. Y por otro lado, Ujú. Edgar, que está acá, ¿no? Que no lo veo. Edgar, ¿estás ahí? Tapado su cámara. Ya. Edgar forma parte de un equipo de comunicadores que han hecho un programa que se llama El Cliente. El Cliente es un programa hecho por jóvenes universitarios de USIL de la Facultad de Comunicaciones. O sea, en realidad el talento está por todas partes. Porque para mí ha sido el tema de la comisión. Yo tampoco pensé que la comisión de TC iba a ser una charla, punto, ¿no? Ujú. Y obviamente nos ha exigido investigar y claro, y tampoco el tema es muy amigable, ¿no? Entonces, cuando nos vayamos al Y es Loom, por pesado, ejemplo, yo creo que va a ser muchísimo más activo, más fácil. No sé si claro, el porque resto es más didáctico, más compito, didáctico. pero Ajá. tengo esa sensación, esa intuición, este, y bueno, terminemos esta primera comisión con los contenidos que haya y pues después nos vamos a reunir, ¿no? Los voy a invitar yo a un lugar para de repente disfrutar un pollo a la brasa con papas en compensación, pero los contenidos tienen que salir, ¿no? Ya las cosas se van corrigiendo, pero hay que lograr piezas, cosas, acciones, ¿no? Ujú. Competencias en el camino. Quedamos para este viernes que ya estarían los contenidos listos. Ujú. ¿Aún seguimos firmes con eso? Tiene que salir ya, porque ya ha pasado, ¿cuánto? ¿2 semanas? Sí, ¿Un poco pues, más? este viernes se presentan Sí. los que hay. Sí, claro. Yo por mi parte, yo creo que o sea, solo me falta en realidad grabar, Lo- ¿no? Sí, bueno. ya prácticamente ya es tomar el tiempo de poder grabar. Estoy tratando de buscar cómo hacer, o sea, tengo cámara, pero no tengo quien me grabe. Y como va a ser un tema personal, tengo que ver cómo voy a agenciarme para poder grabarme. Y estoy tratando de buscarme un pequeño micrófono para poder grabar la voz separada y al menos que se vea un poquito mejor y el trabajo no se escuche pues solo por el micrófono del teléfono. Estoy tratando de ver esos temas, ¿no? Esos Igual temas tengo una cámara acá. logísticos. Sí, igual tengo una cámara acá, pero es un tema de, tal vez le digo a Gianluigi, ya que lo conozco, ya que con él trabajé y hice mis grupos, ahí lo va a estar molestando, ¿no? Claro, Para la que idea me también es ayude a ayudarse grabar, ¿no? entre ustedes, Claro, ¿no? claro, Y, apóyense, apóyense ¿saben qué? Ya tú me grabas y luego yo te grabo, ¿no? sí. Cosas así, pueden apoyarse, o sea, en realidad yo también los trabajos, hoy puedo decir, ya tengo una cámara, tengo unos micrófonos, tengo, no sé, luces, lo que sea, porque ya pasó bastante tiempo, pues, pero al inicio también, con cámara de teléfono también lo hacíamos, ¿no? Pero tratar de hacerlo que no se vea mal, ¿no? Que se escuche bien, siempre se trata de... Ahora hay varias herramientas, incluso, por ejemplo, te grabas con el audio de tu teléfono, la cámara está, incluso con la cámara de tu teléfono, el audio que lo sacas del teléfono, y cuando lo edites utiliza, y les recomiendo que apunten, esta herramienta de Adobe que se llama Adobe Podcast. El Adobe Podcast te limpia mucho el audio, te lo edita básicamente con la inteligencia artificial y ya básicamente tienes un micrófono, pero obviamente no vas a grabar en la calle con el ruido de los carros o con el ruido de la gente gritando, un cobrador tal vez, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acá ahorita en mi cuarto y si grabo con mi teléfono y luego lo paso por el Adobe Podcast, me da un buen audio. Entonces, y un teléfono, hoy por hoy los teléfonos tienen buena resolución de cámara, ¿no? Tampoco es que tengan un P8 del año, no sé, 2015, creo, 2016. Entonces, podríamos, se puede buscar la forma. eh, Hoy por hoy la tecnología está de nuestro lado, entonces tratemos de utilizar, ¿no? Esta herramienta de Adobe Podcast incluso me ayuda a mí con programas de televisión que produzco, que en realidad por temas técnicos el audio se filtra cualquier cosa, entonces ya uso el Adobe Podcast
y me limpia mucho el audio, en realidad. Sí sirve, se los recomiendo para que puedan utilizarlo con esto. Yo de tanto. Chévere. Genial. Bueno, chicos, creo que es eso. Nos vemos entonces el día viernes. Ujú. Perfecto. ¿A qué ¿Dale? hora sería la reunión del día viernes? Aquí, más o A las menos. 8 dije. A las 8, 8 ¿no? dijimos, sí. Ah, ya, Sí. perfecto, sí. ¿Ya? Genial. Entonces ya Bueno, para ese momento tendré el producto para presentarlo. los que se ganen los puntos. Yo no voy a dar certificado de practicantes si no van a hacer nada. Por supuesto que hay que hacer. Edgar, hoy día estás de fantasma. Hola, Miss, Desapareces y disculpa. desapareces. No, disculpa, Miss. Es que, como le mencioné el viernes pasado, tenía clase de inglés, por eso estaba dividida en Ah, dos. dale, así es. Sí, Estamos pero para quedando el para el viernes tengo viernes. listo el producto. Sí, sí, para el viernes lo Buenísimo, tengo listo. buenísimo, chicos. Logren, tienen mucho talento. Después van a venir compensaciones. Yo lo que quería preguntar una cosa, Sergio, era, tú dices que en tus videos usas muchos memes y ciertas cosas. ¿Tienes Sí. algún lugar en específico donde descargues el audio o las imágenes de esto para poder incluirlo en algún Se me momento ocurre, dentro del... yo soy bien práctico. Se me ocurren por algún video que he visto por TikTok y los veo en YouTube y los descargo. No, en realidad Ah, no mucha no cuenta. ciencia. Ah, ya, ya. No, no, o sea, sí, yo también he hecho eso, pero quería saber si es que había una plataforma en específica Sí donde... hay, pero la verdad es que la mayoría no, todos están en inglés, entonces no es el público al que vamos, pues, Ah, ¿no? ok, ok. Ok. Salen con subtítulos, ¿no? Pero no es la idea tampoco, ¿no? Salvo sea muy conocido el meme, ya, pues. Pero ojo, eso es el estilo propio, cada quien tiene que, no les digo repliquen lo que yo hago, ¿no? Tampoco es así, cada uno tiene su propio estilo, su propia forma de cómo comunicar, si les parece bien, ¿sabes qué? Si me parece bacán poder utilizar memes para poder llegar a gente bacán, úsalo, pero hazlo a tu estilo, siempre con el estilo propio. Ahora tampoco le digo que se pongan tiesos frente a la cámara y hablen serio y espanten a la gente, básicamente dando un contenido pesado, ¿no? Porque el TC es un tema pesado, entonces tienes que Esa hacerlo coima, digerible. Dios mío. Esa coima de Allá 40.000 soles de Bermejo, ¿sabes qué? Ay, no, Dios. Pero no importa, chicos. Somos la Liga de la Justicia. Muy yo, por bien. ejemplo, y Nos se los vamos. doy como comentario, estoy esperando que para mediados de este mes, estoy haciendo un podcast político, ¿ya? Que es así, un feedback de diálogo, de conversación. Entonces podría invitarlos a ustedes mismos para que participen en este podcast y puedan opinar, puedan hablar, porque son jóvenes, la gente, todo el mundo quiere hablar, pero también hay que hablar con sustento, ¿no? Entonces sería bueno que cuando se realice en algún momento, coordino con Alicia para que vayan y vean cómo se va desarrollando el podcast. Incluso Alicia también, pienso invitarla también a Vania y a la gente para poder hacer un buen contenido. En realidad es dar soluciones es el tema. Ese es el tema, dar soluciones ante una crisis que vivimos siempre. Así es. Bueno, ahora sí nos vamos entonces. Que estén muy bien y hasta el viernes. Que disfruten el fin de semana. No, el feriado, que es mañana. Ya estoy Igual tengo que... cansada mentalmente. Nada, cuídense mucho, chicos. Nos comunicamos por Igualmente. el grupo de WhatsApp. Que estén muy bien. Respiren. Los que no Buen tienen momento. temas, los que no tienen tema, que agarren alguno de los que he mandado para que se pueda hacer algo. Sí, Ya, claro. sería, sería interesante, Ujú. ¿no? Ya si no hacen Me, nada, ya van perdiendo oportunidades, ¿no? claro, claro. O sea, y sugieran ustedes también temas, ustedes también ven noticias, también están en las redes sociales, vean qué cosas también está generando repercusión. Tampoco vamos a hablar de, no sé, de la Uchulú y lo que está pasando en la casa de Magali, ¿no? Esos temas no van, pero
temas más no relacionados va. a lo social, temas más relacionados a lo político, a las soluciones, temas de historia también, por ejemplo, lo de Abimael, que va a cumplir un año más de su captura, pese a que ya no puedo decirle que descanse en paz, porque ningún asesino va a descansar en paz, pero muerto y ya es un pasaje histórico, entonces es importante también tenerlo presente. Sí. Victoria me hizo la pregunta si el contenido de si podía escoger un tema de esos contenidos que habías enviado, Sergio, y si se podía trabajar con 2 personas. Yo le dije que sí. Ya está. En las próximas comisiones, si es cada uno, bueno, claro, si somos un montón, se puede con 2, ¿no? Pero si somos 4, yo creo que cada uno, o sea, es decir, todo depende del aforo, ¿no? Este, pero claro, si cada uno generamos un contenido, tenemos más posibilidades de replicar para formar la comunidad, ¿no? Claro. Ujú. Ya, y de acuerdo a eso también vamos a ver quiénes son los que tienen quizá un perfil más de estar frente a cámara y quiénes son los que están para estar tras de cámara y que pueden apoyar con temas de producción, de edición, de guión, cosas así. Entonces, por el momento hay que ver cómo vamos desarrollándonos y ya cada uno va a ir encaminándose de acuerdo a su criterio, a su especialidad, a lo que quiere hacer, porque siempre es importante, todos tenemos un fuerte. Sí, sí, la idea también Entonces, es descubrirlo, obviamente. Exacto. ese es el tema. Ujú. Bueno, muy bien, chicos, que tengan buenas noches, que descansen. Nos vemos pronto. Chao, Chao, Vamos muchas para gracias. adelante Igualmente, siempre. muchas gracias. profesora. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Cuídense Igual, mucho. Chao, Sergio. Estén muy cuídense. bien. Cuídense. Chao. Chao, Bueno, fin de Sergio, gracias. chao. Una consulta, profesor, antes de que nos vayamos. La grabación, porque eso se está grabando, Ah, el audio de ¿verdad? esta grabación. Sí, tengo que terminar para eh, pasarlo. Ya, ok, Lo Ya, ya, comparto, lo comparto. Vale, ok, gracias. gracias. Chao, chao. 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 Chao, bye. Chao. Gracias.